¿Cómo están amigos? Nuevamente bienvenidos al curso de filosofía. El tema que trataremos hoy día es el conocimiento científico, los elementos y el problema científico. Proverbios 2:6 menciona lo siguiente: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La profundidad de este texto radica en que la persona que es sabia es aquella persona que tiene a Dios. La persona que es sabia, que es aquella persona cuyo conocimiento e inteligencia están supeditadas a la sabiduría de Dios. ¿Y por qué mencionamos que esto es así? Porque hoy en día podemos ver que existe una confusión entre lo que es conocimiento, inteligencia y sabiduría. Muchos piensan que conocimiento es sinónimo de sabiduría, es decir, cuanto más conocimiento tengo yo, más sabio seré. O algunos piensan que cuanto más inteligente soy yo, más sabio seré. Pero en la práctica y en la vida no es así. Sabio es aquella persona que sabe discernir entre lo que es correcto y lo que es bueno. Una persona cuyas decisiones son determinadas por sus principios y sus valores, y que hacen del conocimiento y de su inteligencia personas que contribuyen y mejoren la calidad de vida, que resuelvan los problemas y que enmarquen una sociedad en el marco de una sociedad buena, que conduzcan a eso. Eso es sabiduría. ¿Y por qué decimos que conocimiento no es sinónimo de sabiduría? Existen muchas personas que tuvieron la oportunidad de tener muchos conocimientos. Yo conozco personalmente a muchas personas que pisaron universidades grandes, podríamos decir aquellas universidades que trascendentes a nivel en el mundo entero, con doctorados, con especializaciones, con toda la mejor fuerza de conocimientos que ellos tengan. Y la pregunta sería, ¿pero qué hacen esas personas hoy en día entre cuatro paredes en las cárceles? ¿Qué hacen? Son personas que tienen conocimiento, tienen grado, son doctores, tienen inteligencia, tienen todos. ¿Y por qué están en la cárcel? Justamente están en la cárcel porque los conocimientos no determinan la sabiduría, la inteligencia no determina la sabiduría. Están en la cárcel porque no fueron sabios. Porque la única cosa que le puede hacer discernir a la persona que tiene mucho conocimiento es justamente la sabiduría. Cuando tienes a Dios y no tienes tú a Dios, los resultados obviamente son totalmente abismales. Una persona que tiene a Dios siempre estará conducida y enmarcando su vida en función a hacer las cosas buenas y a rechazar lo malo. Y aun cuando de pronto, por nuestra naturaleza, tengamos la tendencia a hacer lo malo, sin embargo, siempre estaremos latentes y pendientes a corregir o a hacer las cosas bien. Pero aquella persona que no tiene a Dios en su vida, cuyo conocimiento e inteligencia están por encima de cualquier precepto y de cualquier ley que Dios haya dado, no discernirán estas cosas. Podrán conducir su vida en relación a lo que como humanos y como personas piensan que lo están haciendo y toman decisiones en función a eso. Y entonces, ¿qué es el conocimiento? Es el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de los fenómenos o hechos de la realidad. Entonces, un conocimiento es todos aquellos resultados que el hombre ha podido tener hasta el día de hoy, ha logrado, y que a través de esos logros que ha tenido, ha obtenido respuesta a muchas interrogantes, ha obtenido respuesta a sus necesidades, pero ha sido en forma sistematizada, producto de la observación. El conocimiento es bueno para el hombre. Nosotros desarrollamos conocimiento porque tenemos esa capacidad de racionalidad que no la tienen los animales. Solamente el ser humano puede generar conocimiento. Y generar conocimiento es cuando el ser humano, con todo el bagaje que hace de experimentación, observación, todas esas cosas, está en la condición de poder dar soluciones a los problemas. Y es propio del ser humano porque los animales no pueden hacer eso, solamente nosotros. ¿Cuáles son las características del conocimiento? Una de las características del conocimiento es que es un criterio crítico, porque distingue entre lo verdadero y lo falso, lo cierto y lo discutible. No hay cosa aquí.
El conocimiento de lo falso y lo malo es trascendente en la vida del ser humano, porque ya desde el Edén nosotros podemos entender que existió el bien y el mal, lo verdadero y lo falso. Son dualidades que existen. Pero en relaciones al conocimiento también existe eso. Lo verdadero es toda aquella información, a todo conocimiento que ha sido comprobado, conocimiento que el hombre ha podido desarrollar y puede dar veracidad de eso. Lo falso es aquello que no corrobora en nada. Un gran problema de este aspecto de lo verdadero y de lo falso es que el hombre, por el criterio crítico que tiene el hombre, es de no saber discriminar, ¿no? El conocimiento que viene de lo alto con el conocimiento humano. Un problema, por ejemplo, del hombre es tratar de igualar su conocimiento al conocimiento de Dios o a la ciencia de Dios. El hombre, que es un ser creado, es un ser con todas sus limitaciones, quiere de pronto medir a Dios, quiere de pronto llevar o cuestionar la existencia de Dios. ¿Por qué dicen? ¿Por qué? Porque no es verdadero. ¿Y por qué dicen que no es verdadero? Porque no es comprobable. Es obvio que para toda aquella persona que no ha tenido una experiencia con Dios, nunca lo va a poder experimentar porque no ha tenido la experiencia con Dios, pero aquella persona que cree en Dios, que ha tenido una experiencia extraordinaria con Dios, ella sí te va a poder decir que sí existe. Entonces, este criterio hay que tomarlo mucho con un pincel allí, entre discernir entre lo que es falso y lo falso y lo verdadero. Ahora, es fundamentado porque basa sus conocimientos en pruebas, datos obtenidos mediante análisis metódico y riguroso. Ante el conocimiento del ser humano, el ser humano requiere de todo este proceso metodológico para lograr que el conocimiento que está teniendo pueda ser evidenciado, ¿no? A través de pruebas. Miren ustedes, hoy en día a través del coronavirus, muchos laboratorios, los países están invirtiendo miles y millones de dólares para poder conseguir una vacuna en sus laboratorios. Están haciendo pruebas en animales, pruebas aún en el ser humano, para buscar respuestas ante este problema que se ha dado. Y tienen un constante registro de todo lo que sucede. Es metódico porque se vale de métodos de investigación y determinados procedimientos que dotan de rigor el estudio de la observación y el análisis. Es lo que estábamos mencionando. Para lograr la vacuna del coronavirus requiere de procedimientos. Número 1, número 2, número 3, número 4. No es una cosa desordenada, es metódico, es sistemático. Ahora, es verificable porque puede ser comprobado mediante la experiencia. Significa que si funcionó en el ser humano, aquí en el Perú, puede funcionar en Japón, puede funcionar en China, puede funcionar en Estados Unidos, en Rusia, en cualquier parte. ¿Por qué? Porque ha sido verificada su eficacia, ha sido verificado todo. Es sistemático porque constituye un sistema de ideas interrelacionadas y conectadas entre sí. Las informaciones que se tiene a través de que el conocimiento tiene no es vago, está sustentado, es unificado, porque sujetos son los conocimientos generales y no los singulares. Se generaliza todo conocimiento, toda teoría surgida a partir de la investigación, se generaliza. Es universal, porque su validez es igual para todos y no hay cabida para la relatividad cultural, ¿no? Cuando hablamos de culturalidad estamos hablando que funciona tanto para cualquier comunidad, donde quiera que estemos. Es objetivo porque los hallazgos tienen un valor general y no individual y subjetivo. O sea, funciona para todos, es comunicable, en el sentido de que los resultados que se dan, ¿no?, pues deben ser comunicados, entendibles para toda la población, para todas aquellas personas y en un lenguaje científico. De tal manera que el investigador de Rusia lo entienda al investigador del Perú, al investigador de Chile, al investigador de Brasil. ¿Por qué? Porque es un lenguaje común, es comunicable, es racional, porque en él se fundamentan la inteligencia y la razón humana. Vuelvo a reiterar, entonces, frente a este principio, el único que puede realizar investigación y desarrollar conocimiento es el hombre, porque es el único que tiene la racionalidad y la inteligencia. Es provisorio, porque el hallazgo de hoy puede ser refutado mañana. Y eso es lo que decíamos nosotros. Las enfermedades de pronto hoy día tenían una característica, pero mañana pueden tener otra característica. Por lo tanto, el conocimiento del ser humano tiene que ser así.
Tiene que ser un conocimiento dinámico que esté en constante actualización, porque lo que funcionó ayer no funciona hoy. Un ejemplo bien claro que nosotros podemos mencionar sobre el conocimiento. Hace años atrás, nosotros conocíamos el asunto de cuando llegaron las computadoras. Llegaron esas famosas computadoras con discos, unos discos grandes, ¿no? De tipo plástico, pero esos ya pasaron a la historia, ya no más. Ahora ya no se utiliza eso, se utiliza las memorias USB. Han cambiado. Ya no se utiliza todo aquello que es obsoleto. Ha cambiado la tecnología. ¿Y qué más vendrá? Es explicativo porque explica los hechos y fenómenos de la realidad y la naturaleza mediante leyes y principios que son comunes y constantes. Este principio de leyes y principios es muy importante porque no hay cosa alguna en la naturaleza, en todo lo que existe, que no esté ligado a principios y a leyes. Y el hombre lo único que ha hecho en el estudio de muchas de las cosas es eso. Nada más que describir, a través de su conocimiento, describir lo que ya estaba dado. Por ejemplo, cuando se descubrió el asunto de la ley de la gravedad, ¿no? La ley de la gravedad. La ley de la gravedad ya estaba dada aquí. Nadie podía decir que no había ley de gravedad, pero no se había teorizado. ¿Por qué? Porque el conocimiento del hombre estaba limitado. Cuando la Tierra se conceptuaba la Tierra como una planicie, era plana. Todos pensaban que terminado esa planicie había un abismo y allí caían todos, morían. Pero no era así. No era así. Ahora se sabe por las demostraciones que la Tierra es una esfera, como se mencionó anteriormente en la clase anterior. Es explicativo, se explica. Nosotros giramos alrededor del Sol a través de dos movimientos, un movimiento de traslación y un movimiento de rotación, ¿no? Es interesante estudiar estas leyes. ¿Por qué la Tierra cuelga en el espacio allí, en el aire, allí? ¿Por qué está colgando? ¿Qué es esa fuerza que le hace colgar? ¿Pero por qué cuelga? Aún cuando existe el aire, ¿por qué cuelga? ¿No? Cosas así. ¿No? Todas esas cosas nosotros podemos entenderlas de muchas perspectivas, pero para entender estas cosas mayores sobre muchas cosas que el ser humano todavía no tiene mucha información, Dios es un gran aliado para esto. La Biblia es un gran aliado. Nos puede explicar muchos fenómenos. Ya dijimos en la clase anterior, la existencia de las estrellas, de las constelaciones, ya las mencionaba en la Biblia, cuando de pronto, después de cuántos años después, recién se dieron cuenta de que existiera la osa mayor, la osa menor. Cuando la Biblia ya hablaba de la redondez de la tierra, que era una esfera, después aparecieron que, sí, la tierra es redonda, recién. O sea, quiere decir que hay un adelanto de parte de la Biblia en demostrarnos muchas de las cosas. Ahora recordemos lo siguiente, hay una razón grande para ello. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. Es Dios, si es Dios, es Dios. Si Dios, el conocimiento de Dios es totalmente grande, infinito. Entonces, ¿qué es el conocimiento de Dios? ¿Qué es la ciencia de Dios respecto a la ciencia humana? Si comparamos nuestra ciencia con la ciencia de Dios, es una ciencia mezquina, la nuestra es tan pequeñita que aún ni siquiera, cuántos años estamos aquí, ni siquiera podríamos explicar muchos de los misterios que todavía encierran las profundidades del mar. ¿Cuántos misterios encierran las selvas profundas? ¿Cuántos animales ni siquiera se conocen? ¿Por qué? Porque el hombre no puede lograrlas todas. No ha logrado todavía entender y comprender muchas cosas de la naturaleza en sí misma. ¿Cuáles son los objetivos del conocimiento científico? Entender y explicar con objetividad, rigurosidad y precisión el porqué de las cosas. Entender y explicar. Descubrir las relaciones constantes en los fenómenos. Establecer las leyes y principios que obedecen dichos fenómenos. Comprender los procesos o leyes que rigen la naturaleza. Establecer conclusiones de validez universal. Es interesante que estos objetivos lo que hacen nada menos es de corroborar y enfatizar algunos aspectos que ya la Biblia mencionó. Miren ustedes, entender y explicar con objetividad, rigurosidad y precisión el porqué de las cosas. Cuando nosotros hacemos un cuadro comparativo entre lo que decía la ciencia de los orígenes, ¿no? En relación a la Biblia, encontramos que a una postura teórica
del origen de las especies desde un proceso evolutivo, ¿no? Que pasó de una cosa a otra cosa, basado en las probabilidades, basadas en los supuestos, no tiene objetividad. Pero en la Biblia es bien claro, Dios creó al hombre, Dios lo formó al hombre. El lenguaje es más objetivo, ¿no? El lenguaje es más claro, es más riguroso. Descubrir las relaciones constantes en los fenómenos. ¿Qué fenómenos? Cuando hablamos de fenómenos nos referimos a fenómenos sociales, fenómenos culturales, fenómenos lingüísticos, fenómenos etnográficos, fenómenos climatológicos. Existen una gama de campos de estudio. En el marco de los fenómenos se refiere a todos esos cambios que experimenta la sociedad, el hombre, la naturaleza, para descubrir por qué se dan esas situaciones, por qué se establecen eso. Ahora, también un objetivo, establecer las leyes y principios a que obedecen dichos fenómenos. El hombre en realidad lo que hace no es establecer, aunque escrito está a través como de las personas, en un lenguaje de las personas. El hombre lo único que ha hecho es ahora describir o plasmar las leyes y los principios que ya se han dado y se han manifestado en lo observable, en los fenómenos observados. ¿De qué leyes podemos hablar, por ejemplo, cuando hablamos del cáncer? Esas leyes están dadas, ¿no? Los principios están dados. El hombre lo único que ha hecho es simplemente describir los procesos, describir, como está en la siguiente objetivo, comprender los procesos o las leyes que rigen la naturaleza. Comprender nada más, es comprender esos procesos que ya existen. Nadie puede negar esas cosas, ¿no? Nadie puede llevar a un laboratorio y decir que tal cosa es mala y tal cosa es buena porque el principio ya te lo dice. Lo malo es malo, matar es malo, robar es malo. Ese es un principio que existe. ¿Qué experimento vas a hacer allí? La ley lo dice y eso es claro. No necesitamos llevar a un laboratorio para poder explicar esas cosas. Hay leyes y principios que están establecidos ya por, por Dios y dados a conocer ya por Dios al hombre. Muchas leyes que el hombre está empezando hoy en día recién a descubrir. No, el descubrir no significa que esas leyes recién hayan surgido, no. Descubrir eso implica que esas leyes siempre han estado allí, sino que han salido a la luz del hombre a través de los estudios que el hombre ha ido realizando con todas las cosas observables que tiene. Otro aspecto general como objetivo es establecer conclusiones de validez universal. Cuando hablamos de la ley de la gravedad, no hablamos de una ley de gravedad en el Perú. Hablamos de una ley de gravedad para todo el mundo. Cuando hablamos de una ley de las fuerzas, de igual manera. Cuando hablamos de una ley del magnetismo, de igual manera. Cuando hablamos de la ley de las leyes de salud, tanto en el Perú como en cualquier parte del mundo, los principios y las leyes están bien dadas y bien claras. No hay vuelta que darle allí. Los mismos principios. Miren ustedes, este coronavirus ha traído la práctica de leyes. Esas leyes no son nada nuevas, sino que ha vuelto a retomar al hombre a que haga lo que debe haber sido siempre hecho. Lavarse las manos, cuidarse, asearse, tener cuidado en el consumo de los alimentos, cosas que siempre han estado dados. ¿Mm? ¿Cuáles son los elementos del conocimiento? En la generación del conocimiento tenemos aquí 3 elementos. Número 1, tiene que haber un sujeto del conocimiento. Si no hay un sujeto del conocimiento, no hay nada. Tiene que haber un proceso cognitivo, y ese proceso cognitivo se realiza acá, en la maravillosa, en nuestro cerebro, en este maravilloso órgano. Y tiene que haber un objeto del conocimiento, aquello que por mis sentidos, por mis percepciones, son observadas. Esas cosas contienen información, esos fenómenos tienen mucha información. ¿Y quién lo observa? Es el sujeto del conocimiento. El sujeto cognoscente tiene facultades cognitivas, o sea, aquella persona que genera conocimiento tiene que tener una cualidad. ¿Qué cosa es? Facultades cognitivas. Posee emociones diversas. Es capaz de una experiencia sensible. Pertenece a un grupo social. Nadie investiga porque simplemente investiga, no.
Para generar conocimiento es necesario interactuar, interrelacionarse con hombres que también generan ciencia, ¿no? Y a partir de eso llegan a conclusiones, ¿no? Las emociones frente a los diversos fenómenos son distintas en relación a las personas. Un aspecto muy importante es la cosmovisión que tiene la persona para poder percibir ese fenómeno observable. Porque lo que para mí puede ser ese fenómeno, para otro puede ser otra cosa. Y la mejor manera de poder decir quién está correcto es aquella que por tu experiencia, por tu propia vida has podido tú demostrar o experimentar en sí mismo tú las cosas que significan cualquiera de estas cosas o de estos fenómenos dados. No hay mejor posición de estar con Dios o conocer la ciencia divina para entender la ciencia humana. El proceso cognitivo. Para conocer tiene que haber un interés, un deseo de conocer. Si no hay deseo de conocer, es imposible que exista conocimiento. Tiene que haber una capacidad para aprender. Todo ser humano tiene esa capacidad de aprender. Sea aquí en cualquier lugar del mundo, tiene una capacidad de aprender. Los latinos siempre tenemos la característica de pensar que la gente europea son mejores con nosotros y estamos muy equivocados. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en Israel, vemos realmente a gente que cuánto avance han logrado en el conocimiento, en el desarrollo tecnológico. Pero siempre me hice una pregunta, ¿qué tienen ellos que nosotros no tengamos? Ellos tienen cerebro, nosotros también tenemos cerebro. Ellos tienen ojos, nosotros también tenemos ojos. Ellos tienen pies, nosotros también tenemos pies. Ellos saben pensar, nosotros también sabemos pensar. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? Y uno podría darse cuenta de que si existen diferencias, son en cuestiones de decisión y actitud del ser humano. Es decir, la actitud del latino en relación para formar conocimientos es una actitud totalmente distinta en un poblador de Europa, pero no significa que seamos distintos en ese sentido de actitudes. No, las actitudes las tienen ellos como nosotros, solo que la persona allí en Israel, por ejemplo, ¿no? Si su interés es conocer, su actitud ¿cuál es? Investigar, leer. Ese deseo va creciendo. En cambio, en el latino, tenemos que estar luchando aquí para que las personas lean. Por eso es que tenemos los grandes problemas de comprensión lectora. Y no porque no tengamos la capacidad está allí. Capacidad para expresar lo conocido. De igual manera, al igual que la capacidad de aprender, la capacidad de hablar, todos lo tenemos. Ahora, aquí yo siempre enfatizo algo que todo ser humano debe desarrollar. Muchos saben leer, pero no todas saben leer. Miren lo que estamos diciendo. Muchos leen, pero no todos saben leer. Muchos escuchan, pero no todos saben escuchar. Muchos entienden, pero no todos saben entender. Muchos hablan, pero no todos saben hablar. Todo ser humano tiene capacidad para poder expresar lo conocido, pero una cosa es saber expresar y otra es expresar. Cualquiera puede hablar muchas cosas, pero el que sabe expresar lo conocido va a ser aquella persona cuyo fundamento, principios, valores te lo digan y te lo va a decir con autoridad y te va a hacer sentir que el conocimiento que está transmitiendo es un conocimiento totalmente válido. Solamente esas capacidades las tiene el ser humano. El objeto conocente, o sea, que es aquello que es captado, aquello que mis ojos ven, aquello que yo observo, percibo a través de mis sentidos. Pueden ser concretos y pueden ser abstractos. Lo concreto es aquello observable, lo abstracto es aquello que no se ve. Hay muchas cosas que a veces nosotros no vemos. Por ejemplo, el aire no se ve, pero es motivo de investigación. Sí es motivo de investigación. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si no lo veo. No lo veo, pero lo siento. No lo veo, pero puedo sentir sus golpes, las moléculas de aire que chocan con mi cuerpo. Se siente, ¿no? Puedo ver su manifestación cuando veo los árboles moviéndose. Y puedo hasta decir a qué sentido está yendo, porque veo cómo las ramas se inclinan hacia un cierto grado y nos muestran la dirección que está yendo el aire. Entonces, ahora, el amor, la alegría, la ansiedad, son cosas que no vemos. La ansiedad es algo abstracto, sin embargo, es motivo de investigación en el campo de la psicología. ¿Por qué? Por sus efectos que hace la ansiedad. ¿No? Por los efectos puedo decir que esa ansiedad ya existe, aun cuando no lo vea. Es algo parecido al amor. Al amor tú no lo puedes ver, pero lo sientes, pero tiene sus efectos. Cuando tú abrazas a tu mamá,
Cuando tú das un beso a tu madre o un beso a tu enamorada, le llevas una flor, ¿qué le estás diciendo? Le estás diciendo eso, te amo. Es un sentimiento, es abstracto, tú no lo ves, pero ahí está. Lo sientes, lo vives. El conocimiento científico. El conocimiento científico parte en primer lugar de la observación. ¿Observación de qué? De la realidad. De la realidad. Todos nosotros observamos la realidad. Todos nosotros partimos de una realidad. Observamos la realidad, luego descubrimos esa realidad. El descubrir tiene que ver con todas aquellas cosas que nosotros aprendemos de ella. ¿Por qué se dan las cosas? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? También después que descubro, después de observar, descubrir, explicamos las razones por qué se dan. E incluso después de eso podemos estar en la condición de predecir qué podrían venir. Esta palabra de predecir está haciéndose tan común hoy en día en el mundo de la salud. La Organización Mundial de la Salud hoy en día está recomendando a todos los países que, entre comillas, han dicho que ya han llegado a controlar el virus. Sin embargo, les está recomendando, si dejan de continuar con todos sus planes de prevención para la propagación del coronavirus, tendrán ustedes un rebrote. ¿Por qué están prediciendo? Por justamente las actitudes que se está observando en la sociedad. Y lo más probable es que si no hay una actitud, no hay un desarrollo de una cultura de mejorar en nuestra conciencia de salud, en nuestra conciencia de relación social, en nuestra conciencia de poder guardar las recomendaciones dadas, lo más probable es que exista un rebrote. Y el rebrote puede ser terriblemente peor que la misma enfermedad. Cuando nosotros observamos, descubrimos, explicamos y predecimos, entonces hacemos que el conocimiento sea una realidad sistemática. Entonces allí se da el conocimiento científico. Hablamos de las clases de conocimientos. Hay un conocimiento científico. ¿Cuáles son las características del conocimiento científico? Presenta hipótesis que se apoya en la suposición, sigue unas normativas estrictas y conduce a las conclusiones, analiza, crea. ¿No? Es importante porque se apoya en la investigación, propicia la observación. Tenemos el conocimiento religioso. Como su nombre lo dice, el conocimiento religioso es el conjunto de datos que forman las creencias, los valores de una persona orientando su conducta. Tiene sus características también, se basa en las creencias de un individuo. Se forman mediante rituales, plegarias, en fin, norma y conduce el comportamiento de una persona mediante las reglas, las normas que se deben cumplir, presenta experiencias sagradas, produce satisfacción y seguridad. Ahora, lo cierto, la gran trascendencia de este tipo de conocimientos es que cuando dice aquí presenta experiencias sagradas, es que acá no podemos hablar de cosas que no se viven, no se sienten. Hay muchas líneas del conocimiento científico que cuestionan el conocimiento religioso. ¿Por qué? Porque como el conocimiento religioso parte de las creencias, parte de todos esos aspectos abstractos de Dios, la fe, que no lo puede ver y no lo puede llevar a un laboratorio, entonces dicen, eso no existe, es imposible. Pero hay una cosa que déjenme decirles, amigos, que hasta el día de hoy el hombre de ciencia, entre comillas digo hombre de ciencia, no puede explicar ni puede, pero sí lo acepta, son los milagros. Son los milagros. ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo se curó la persona? ¿Qué pasó? No lo puede explicar, pero sí lo puede aceptar. Son evidencias, evidencias de lo que verdaderamente lo que es religioso nos da a conocer. El conocimiento empírico. El conocimiento empírico se refiere a los datos e informaciones que se obtienen mediante la práctica de algo. Se adquiere mediante la experiencia, la observación, la repetición. Tiene que ver mucho con el conocimiento científico. Se forma por la observación, la práctica de actividades concretas. Por ejemplo, hoy en día los laboratorios que están registrando los efectos de las propuestas de las vacunas allí. ¿Cuáles son? Anotando, registrando. Es la observación, ¿no?
la observación. Miren, por eso es que así se genera el conocimiento intuitivo, ¿no? Aunque es algo abstracto, pero sin embargo se lo considera como algo. Generalmente se da este conocimiento más que todo en las zonas donde existen bastante mística. El conocimiento intuitivo es todo aquella formación que percibe la persona del ambiente de forma instantánea. Se genera por reacciones ante un estímulo, una idea, una necesidad, un sentimiento. Por ejemplo, si yo veo que el cielo se está oscureciendo y de pronto aparecen nubes allí oscuras, ¿no? Entonces, ¿qué dice el hombre? Son dos cosas, ¿no? El hombre dice, va a llover. Y lo más probable es que llueva, por esas reacciones, esas observaciones que existen. Es un conocimiento intuitivo, ¿no? Porque puede ser que llueva, aun cuando se esté nublando, puede ser que se llueva, o no llueva. Pero ya estoy generando un conocimiento que hay una noción de la caída de una lluvia por el color y las características de las nubes. Tenemos un conocimiento filosófico, que hemos hablado mucho de esto, ¿no? Tenemos un conocimiento lógico, que parte de las proposiciones. Este tipo de conocimiento tiene lugar cuando un individuo es capaz de relacionar ideas u objetos por medio de un proceso del razonamiento. Es una herramienta que permite al ser humano resolver sus problemas cotidianos y es esencial para llevar a cabo los procesos de observación, comparación y clasificación de ideas por medio de las cuales se produce el conocimiento. El conocimiento lógico. Hoy en día se le está dando bastante importancia al desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños, por ejemplo, al pensamiento crítico en los adolescentes y jóvenes, en la vida universitaria, hasta docentes. Entonces, todas estas cosas obedecen a este proceso. El conocimiento matemático, como su nombre lo dice, ¿no? Está invocado al conocimiento, aunque es abstracto las matemáticas, pero sin embargo es manifiesto diríamos, los valores que se componen el conocimiento matemático, los números, las simplificaciones de los valores que se dan para expresar una esencia misma, ¿no? Allí tenemos las características del conocimiento matemático, ¿no? Y allí tenemos unas referencias a las cuales fueron consultadas. Apreciados amigos, a manera de conclusión queremos decirles lo siguiente. El conocimiento es algo que el ser humano lo realiza porque ha sido dotado para conocer. Dios ha colocado en el ser humano un órgano tan importante como es el cerebro. Le ha dotado de capacidad, le ha dotado de lenguaje, le ha dotado de racionalidad al ser humano, para que como un ser galardonador de toda la creación pueda emitir, describir las grandes maravillas que toda la naturaleza nos muestra, para poderlas conocer más y más. Grandes conocimientos se han logrado descubrir, se han logrado plasmar hoy en día por la ciencia que el hombre ha desarrollado. Pero tenemos que entender que muchas de esas ciencias, muchos de esos conocimientos tienen un punto de partida, la Biblia y Dios. Dios le ha dotado al ser humano todo eso. Tan solamente decirle al Señor, gracias, porque si no hubiera existido el aire, tal vez no habría hombre que haga ciencia. Si no hubiera habido los ojos, tal vez no hubiera habido hombre que haga ciencia. Si no hubiera habido ese gran maravilloso don del lenguaje, tal vez no hubiera habido ciencia que pueda ser comunicada. Si no hubiera habido ojos para observar y ver todo lo observable, no habría ciencia. ¿Qué respuesta más podemos darle a esto? Dios quiere que tú y yo seamos cabeza y no cola. Quiere que nos desarrollemos, que crezcamos en conocimiento, que crezcamos en sabiduría, que crezcamos y nuestra inteligencia se desarrolle, pero nunca olvidemos, el principio de la sabiduría está en el temor de Jehová. Si tienes conocimiento y eres inteligente, unido a Dios, tendrás sabiduría para conducir tu vida y hacer que el conocimiento que tú tienes sea de utilidad para la sociedad, sea de utilidad y ejemplo
para las futuras generaciones. Que Dios te bendiga. Ese es mi deseo de oración. Nos vemos hasta la próxima sesión.